El conductor de los muertos. Siempre pensé que mi trabajo como conductor del metro de la Ciudad de México era lo más común del mundo. Las vías, los túneles, la gente apresurada, todo era parte de mi rutina diaria. Pero eso cambió una noche, cuando él apareció. Mi nombre es Armando, y esta es mi historia. Era una noche particularmente tranquila. El reloj marcaba las 11 de la noche y el último tren estaba por salir. La estación estaba casi vacía, salvo por algunos pasajeros nocturnos que se dispersaban en los vagones. Todo parecía normal, hasta que al cerrar las puertas, vi su reflejo en el cristal. Era un adolescente, con una mirada perdida y una palidez que helaba la sangre. Vestía la ropa de hace una década, desgastada y sucia. Lo extraño era que al revisar el vagón, no había nadie que coincidiera con ese reflejo. Sacudí la cabeza, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, y arranqué el tren. Noche tras noche, el reflejo del adolescente aparecía, siempre en el último tren, siempre mirándome desde el reflejo. Comencé a investigar y descubrí una historia olvidada. Un joven que perdió la vida en las vías, atropellado por un tren que yo conducía. Nadie sabía su nombre, pero su rostro ahora me perseguía. Intenté ignorarlo, pero su presencia se volvía más y más tangible. Una noche, mientras el tren se deslizaba por los túneles, el sistema de luces falló y todo quedó a oscuras. El silencio era abrumador, solo roto por el sonido de mi propia respiración. Entonces lo sentí. Una mano fría tocó mi hombro y una voz susurró mi nombre. Armando. Me giré instintivamente, pero no había nadie. El tren continuó su marcha y las luces volvieron, pero el miedo se había instalado en mi ser. Ahora sabía que él estaba aquí, conmigo, en cada recorrido nocturno. No sé qué quiere, pero hay algo en su mirada que me decía que su historia no había terminado. Las noches en el metro se convirtieron en un laberinto de sombras. Cada vez que las puertas se cerraban, sentía su presencia, esa sensación de no estar solo. El reflejo del adolescente se volvió más claro, más definido, como si con cada aparición ganara fuerza y se alimentara de mi miedo. Una noche decidí enfrentarlo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté al vacío del vagón, esperando alguna señal. El tren se detuvo en la siguiente estación, pero nadie subió. Solo estábamos él y yo, en un duelo silencioso. El tren arrancó, y en el reflejo vi cómo levantaba la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez habló. Armando, ayúdame. Su voz era un eco distante, una brisa fría que recorría mi espina dorsal. Quería ayudar, pero ¿cómo se ayuda a un fantasma? ¿Cómo se ayuda a una vida que ya no es parte de este mundo? Comencé a investigar más a fondo, buscando registros, hablando con trabajadores de largo tiempo, recolectando historias urbanas que nadie se atrevía a contar. Cada fragmento de información era una pieza de un rompecabezas que no quería completar. Pero tenía que hacerlo, por él, por ese joven que no encontraba descanso. Las semanas pasaron, y cada noche me sumergía más en la oscuridad del metro y en la historia del adolescente. Aprendí que su nombre era Daniel, que era un estudiante con sueños y esperanzas, truncados en un instante por un accidente del que yo era parte. Su familia lo había buscado, pero con el tiempo se convirtió en uno de los más desaparecidos de la ciudad. Su memoria se desvaneció como las luces del tren al final del túnel. Una noche,
Mientras el tren corría por las entrañas de la ciudad, sentí una mano sobre la mía. Era Daniel, más real que nunca. «Gracias, Armando», dijo, y supe que había encontrado algo de paz. Pero la historia no termina aquí, porque aunque Daniel se fue, hay otros que aún vagaban. La ciudad nunca duerme, y el metro es su corazón latente. Noche tras noche, me sumergí en sus profundidades, buscando respuestas, buscando finales. Daniel había encontrado su paz, pero su historia había abierto una puerta que no podía cerrar. Había otros, sombras en los túneles, voces en los vagones vacíos. El metro guardaba más secretos de los que jamás había imaginado. Me convertí en una especie de conductor entre mundos. Cada estación era una parada en el viaje de almas perdidas. Cada anuncio, un llamado a los que aún buscaban el camino. La gente hablaba de un conductor del metro que podía ver lo que otros no podían, que escuchaba lo que otros ignoraban. Me llamaban el conductor de los muertos, y aunque algunos se burlaban, otros me buscaban con esperanza en sus ojos. Una noche, mientras el tren se deslizaba por la línea dorada, una mujer se me acercó. «¿Puedes oírlo?», preguntó con voz temblorosa. «A mi hijo. Lo perdí hace años en estas vías». Su mirada era un mar de dolor y esperanza. Asentí y juntos escuchamos el silencio del tren. Entonces, una risa infantil resonó y la mujer lloró sabiendo que su hijo estaba en paz. Las historias se acumulaban y con ellas mi resolución de darles un final. Pero ¿cómo se concluye lo inconcluso y cómo se escribe el último capítulo de una vida? La respuesta vino de donde menos lo esperaba. Era una noche de tormenta. El cielo caía sobre la ciudad y el metro parecía un refugio seguro. El tren avanzaba y en cada parada las puertas se abrían y cerraban, como si invitaran a entrar o salir. Fue entonces cuando lo vi. Un anciano en el andén, mirando el tren con ojos cansados. Algo en él me llamó y detuve el tren más tiempo de lo habitual. El anciano subió y el tren continuó su ruta. «¿A dónde va, señor?», le pregunté. «Al final», me respondió, «al final de mi viaje». Su voz era un susurro, pero cada palabra resonaba con una verdad que no podía ignorar. «¿Y tú, Armando? ¿A dónde vas?». La pregunta me detuvo. ¿A dónde iba? ¿Qué buscaba en las profundidades del metro? ¿En las historias de los que ya no estaban? La respuesta era simple. Buscaba darles paz. Buscaba darles un final. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. El tren llegó a la última estación y el anciano se levantó. «Es hora», dijo, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí. «Gracias por no olvidar». Y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El tren estaba vacío, y por primera vez en mucho tiempo sentí una calma profunda. Las luces del vagón parpadeaban, y en el reflejo de la ventana vi a todos los que había ayudado, sonriendo, despidiéndose. El tren se detuvo, y yo con él. Había llegado al final de mi ruta, al final de mi historia. El metro de la Ciudad de México sigue corriendo, llevando a millones en su viaje diario. Pero hay historias que solo algunos pueden contar. Historias de un conductor que veía más allá, que escuchaba las voces del pasado. Mi nombre es Armando, y esta fue mi historia. La mujer del metro. Me encontraba en mi rutina diaria, conduciendo el metro de la Ciudad de México en la oscuridad de la noche. Las estaciones pasaban una tras otra, y la monotonía del trabajo
comenzaba a pesar sobre mis hombros. Sin embargo, esa noche sería diferente. Al llegar a una estación, una mujer joven se acercó al borde del andén. Su rostro estaba bañado en lágrimas y su expresión era de desesperación. Traté de hacer contacto visual con ella, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. Me sentí inquieto, pero antes de que pudiera hacer algo, la mujer se lanzó a las vías del tren. El sonido metálico de los frenos, chirriando, llenó el vagón mientras intentaba detener el tren lo más rápido posible. El corazón me latía con fuerza mientras corría hacia el lugar donde la mujer había caído. Pero al llegar, no había rastro de ella. Solo un escalofrío recorrió mi espina dorsal, dejándome con una sensación de profunda inquietud. Desde esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder en el metro. Los pasajeros informaban de avistamientos de una figura fantasmal vagando por los túneles, acompañada por el sonido de lamentos y sollozos. Mis colegas y yo intentábamos ignorar los rumores, pero cada vez se volvían más persistentes. Una noche, mientras conducía el metro, vi una figura borrosa parada en el andén de una estación. Era la misma mujer que se había arrojado a las vías. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Traté de apartar la mirada, pero sentí una fuerza irresistible que me obligaba a mirarla fijamente. Entonces, su voz resonó en mi mente, susurros llenos de angustia y dolor. Me hablaba de su sufrimiento, de su desesperación en vida y de su eterno tormento en la muerte. Me sentí paralizado por el miedo, mientras el tren se detenía en la estación y las puertas se abrían con un chirrido fuerte. No pude resistirme a la tentación de mirarla una vez más, pero cuando lo hice, la figura desapareció en la oscuridad, dejándome solo con el eco de sus palabras atormentadoras. Las noches en el metro se volvieron aún más inquietantes después de ese encuentro. Cada vez que me acercaba a una estación, sentía un nudo en el estómago, preguntándome si volvería a ver a la mujer fantasmal. Mis colegas notaron mi nerviosismo, que yo me limitaba a fingir que todo estaba bien, tratando de ignorar las miradas preocupadas que me lanzaban. Sin embargo, la presencia de la mujer no se limitaba a mis turnos como conductor. Empecé a verla en mis sueños. Su rostro pálido y sus ojos vacíos aparecían ante mí, recordándome su angustia y su sufrimiento. Cada noche era una batalla para conciliar el sueño, sabiendo que me esperaba un encuentro con el horror en la oscuridad de mi propia mente. Mis relaciones personales comenzaron a deteriorarse. La tensión y el estrés de mi trabajo se filtraba en mi vida fuera del metro, y pronto me encontré aislado de amigos y familiares. Nadie entendía lo que estaba pasando, y me sentía cada vez más solo en mi lucha contra los fantasmas que me perseguían. Intenté buscar ayuda, visitando médicos y terapeutas en un intento desesperado por encontrar una explicación racional a lo que estaba experimentando, pero ninguno de ellos podía ofrecerme una respuesta satisfactoria. Algunos sugerían que estaba sufriendo de estrés postraumático, mientras que otros insinuaban que estaba al borde de la locura. Pero yo sabía la verdad. La mujer fantasmal del metro no era una ilusión creada por mi mente trastornada. Ella era real, una presencia tangible que me acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su próximo movimiento. Y yo no estaba seguro de cuánto tiempo más podría soportarlo. Cada día se volvía más difícil mantener la fachada de normalidad. Mis manos temblaban cuando agarraba el volante del tren y mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros y tumultuosos. A veces me preguntaba si sería mejor rendirme ante la oscuridad que me rodeaba, sucumbir a la locura
y dejar de luchar contra los fantasmas que me perseguían. Pero algo dentro de mí se resistía a la idea de rendirme. Aunque la carga que llevaba era abrumadora, todavía había una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Quizás algún día encontraría la fuerza para enfrentarme a la mujer fantasmal y liberarme de su influencia. O tal vez simplemente continuaría vagando por los túneles del metro, atrapado en un ciclo interminable de miedo y desesperación. La tensión en el metro alcanzó su punto máximo una noche durante uno de mis turnos. Mientras conducía el tren por los túneles oscuros, escuché un sonido siniestro que resonaba a través de los altavoces del tren. Era una risa hueca y escalofriante que me heló la sangre en las venas. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en el vagón. La risa continuaba, creciendo en intensidad con cada segundo que pasaba. De repente, las luces del tren comenzaron a parpadear y a oscilar, proyectando sombras en las paredes de los túneles. El tren se detuvo bruscamente, arrojándome hacia adelante en mi asiento. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener la compostura. La risa resonaba en mis oídos, llenándome de una sensación de terror indescriptible. Entonces, vi algo moverse en la oscuridad. Una figura borrosa se acercaba lentamente por el extremo del túnel, avanzando hacia el tren con un paso lento y deliberado. Era la mujer fantasmal, su figura etérea, iluminada por una luz sobrenatural. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de angustia, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Instintivamente, supe que esta era mi oportunidad de enfrentarla de una vez por todas. Reuniendo toda mi valentía, salí del tren y me acerqué a ella, dispuesto a desafiar su poder. Pero cuando llegué lo suficientemente cerca, la figura se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Una sensación de alivio y desesperación se apoderó de mí mientras me quedaba allí, en medio de los túneles del metro. Me di cuenta que nunca encontraría una explicación racional para lo que había experimentado, pero también sabía que había encontrado la fuerza para enfrentar mis miedos y seguir adelante. Desde esa noche, el metro volvió a la normalidad, y las apariciones de la mujer fantasmal cesaron por completo. Aunque todavía me atormentaban los recuerdos de aquellos días oscuros, también sabía que había encontrado la fortaleza dentro de mí mismo para superarlos. Ahora, cuando conduzco el metro por los túneles de la ciudad, puedo hacerlo con la tranquilidad de saber que he sobrevivido a la oscuridad y he salido del otro lado más fuerte que nunca. Y aunque el recuerdo de la mujer fantasmal seguirá persiguiéndome, también me recuerda la importancia de enfrentar nuestros miedos y encontrar la luz en los momentos más oscuros de nuestras vidas.